en una condición extraña a lo político. Y de hecho, si pensamos en el planteamiento, quizá el planteamiento más claro, más conocido y más determinante en la historia del pensamiento occidental, que es la contribución de Platón, ¿no? Advertiremos correlato entre el pensamiento sobre el sujeto y el pensamiento sobre la ciudad. Y el pensamiento sobre la ciudad no es solamente el pensamiento sobre un territorio, sobre un modo particular de organización del espacio, de un modo particular de ordenamiento del espacio en términos de la vida pública, sino que es también un modo particular de pensar el ejercicio político. Platón en la República, que es quizá uno de los textos fundamentales de la historia del pensamiento occidental, la República va a establecer un correlato entre los modos de organización del pensamiento y los modos de organización del espacio político. Prácticamente las facultades del sujeto aparecen comprendidas dentro del modo de la organización social, como si la organización social fuera una proyección directa de las facultades del alma y una tripartición, que es lo que plantea en ese momento Platón, que es una tripartición que de alguna manera inaugura ya un modo particular de pensar al sujeto como un sujeto integrado por facetas diferenciadas, facetas con distintas capacidades, pero al mismo tiempo articuladas de una manera fundamental, integradas en una manera integral, pero al mismo tiempo dotadas cada una de ellas de distintas potencialidades, ¿no? Platón piensa, por supuesto, en una dimensión que podríamos llamar racional, vinculada con una forma particular de las dimensiones cognitivas, del modo particular de atribuir los criterios de verdad, de comprender las formas del comportamiento del mundo, que está referido a la razón sin la menor duda, pero que el tema de la razón, que está también en una tensión permanente con respecto a la exigencia de verdad. La razón está desde ese momento vinculada a las interrogantes sobre el problema de la verdad, la naturaleza de la verdad, la raíz y el fundamento de la verdad, y esta relación directa entre la razón y la verdad que aparece como una de nuestras condiciones de vida. Es decir, necesariamente vivir, desempeñarse en el mundo tiene que ver con la pregunta incesante sobre la verdad, ¿no? Sobre cómo es posible el conocimiento, cómo es posible que el conocimiento realmente responda a las condiciones de esto que ocurre en el mundo, dado que lo que ocurre en el mundo parece transformarse incesantemente, lo que ocurre en el mundo parece dar lugar a una especie de movimiento perpetuo, a una especie de transformación incesante. Cómo el sujeto se enfrenta a esta mutación incesante de las cosas, a esta transformación incesante de los fenómenos, a este cambio permanente en la fisonomía de las cosas, ¿no? Y cómo a pesar de esta movilidad, de esta transformación, de esta manera de darse de los fenómenos del mundo en términos de su propia singularidad, su propio ser únicos en un trayecto de metamorfosis incesante, ¿cómo es posible en realidad que el sujeto logre una aprehensión fundamental de la verdad?
¿no? Esto, por supuesto, no es la única faceta del sujeto, y ahí Platón abordará esta especie de otra dimensión fundamental, que es la dimensión afectiva, que es la dimensión del patos, que es la dimensión de la capacidad de respuesta del corazón, podríamos llamar, ¿no? Es decir, Platón usa la palabra particular, ¿no? Griega, para referirse al corazón, es decir, esta respuesta que acompaña necesariamente todo el comportamiento humano. No podemos pensar el comportamiento humano solamente a partir de un trabajo de ordenamiento conceptual del mundo, sino también aparece vinculado con esta exigencia de una respuesta pasional, de una respuesta afectiva, etc. Pero esta respuesta afectiva también tiene una especie de contraparte. Esta contraparte que tiene que ver con el desbordamiento permanente de las condiciones del sujeto. Los griegos, por supuesto, que estaban muy conscientes de que una dimensión fundamental de la subjetividad tiene que ver con este modo particular de responder de manera exorbitante, de manera excesiva. El tema de los excesos, el tema de la, podemos llamar, irracionalidad del propio sujeto, está contemplada en la visión platónica, y entonces estamos ya ante una visión tripartita de las formas de organización de la subjetividad. La razón, la afectividad y el desbordamiento pasional aparecen como facetas fundamentales de la organización del sujeto. Pero al mismo tiempo, esto, que es un modo particular de pensar el ordenamiento íntimo, el ordenamiento de la propia fisonomía del sujeto, es también un modo particular de caracterizar la vida social. La vida social aparece vinculada con el orden de las leyes, aparece también con el orden del patos, con el orden de las formas de consolidación de las afecciones en términos de regulación social, y al mismo tiempo también aparece una y otra vez el modo de la transgresión, es decir, la existencia real y evidente de la transgresión, el modo particular de la comprensión del desbordamiento, del desbordamiento de las acciones con respecto de los marcos del control político, de los marcos de la organización institucional, etc. Es decir, es evidente que para Platón el problema de la irracionalidad no es un problema solamente inherente al modo particular de integración de las capacidades del sujeto, sino que tiene también un modo particular de plasmarse en la vida colectiva. Este correlato entre territorio, ordenamiento social y modo también de estructuración de la subjetividad va a ser quizá una de las contribuciones más importantes del pensamiento griego, ¿no? Esta visión platónica, que después será transformada, etcétera, en todo el devenir, ¿no? Primero por la intervención de Aristóteles, por supuesto, pero después, y quizá de manera crucial, ¿no?, por los estoicos. En fin, el problema de la relación pasional va a aparecer como una de las facetas fundamentales. Pero quizá el vuelco civilizador, uno de los vuelcos civilizadores definitivos, aparece con la irrupción del cristianismo. Esto quizá va a marcar un modo particular de intervención de la religión en las formas particulares de integración de la comunidad.
Si bien las religiones han sido quizá una de las dimensiones fundamentales de la vida colectiva, y podemos también reconocer esta especie de consustancialidad del pensamiento religioso con la historia misma de la subjetividad, con la historia misma de las subjetividades. No podemos pensar en realidad ninguna sociedad sin religión, y no podemos pensar ninguna ninguna fase de la historia en la que esta intervención articuladora del pensamiento religioso no vaya también acompañada de formas particulares del ejercicio de poder. Estamos pues ante una exigencia: ¿cómo pensar esta consustancialidad de lo religioso? ¿Cómo pensar esta consustancialidad del poder junto con el problema del modo particular de existencia de los ordenamientos de la razón en términos de la objetivación de las relaciones colectivas y en términos también de las capacidades propias del sujeto? Podemos pensar, por supuesto, que la religión aparece mucho más marcadamente vinculada con el orden de lo patético, el orden del pathos, el orden de las afecciones, y por supuesto el problema del conocimiento y la filosofía estarán en el mundo griego en el marco de el tema de la razón y la verdad. Pero esta complementariedad entre religiosidad y razón, que prácticamente se hace patente en el mundo griego, pero que va a acompañar directamente todo el proceso civilizador, ¿no? Va a estar permanentemente incidiendo y va a estar produciendo una tensión dinámica que lleva a transformaciones radicales. Esta tensión dinámica que lleva a transformaciones radicales le llamaremos historia. Me voy a permitir pensar la historia un poco bajo la forma de podríamos decir, una bifurcación conceptual, ¿no?, que ocurre en la lengua alemana y que me parece absolutamente fundamental, y que en nuestro caso la lengua española carece de este instrumento, ¿no? El acercamiento alemán distingue en la historia dos vías: la historia, lo que podríamos llamar la historia ocurrida, y la historia pensada, ¿no? La historia ocurrida, la historia pensada, la historia escrita. Es decir, una cosa es lo que ocurre y otra cosa es nuestra manera de comprender la historia, de comprender lo que ocurre. Una cosa es el acontecer concreto y real, ¿no?, y el encadenamiento de las situaciones, el encadenamiento de los modos del acontecer que dan soporte a la historia, y otra es esta especie de lugar del sujeto frente al acontecer que lo lleva a darle un sentido permanente a esta transformación digamos, de lo que ocurre en el mundo. Y esta transformación entonces es caracterizada en el pensamiento alemán por dos palabras: Geschichte, ¿no?, que quiere decir que está referido a la historia acontecida, es decir, a lo que realmente ocurre. Podríamos decir que la Geschichte está vinculada con lo real de la historia, aunque esto
habría que matizarlo mucho, pero está vinculada con lo real de la historia, y la otra, la histoire, no, o la historia, estaría vinculada con el modo de contar la historia, el modo de aprender, este modo particular de darse de los acontecimientos en una serie temporal, en un desdoblamiento del tiempo, que es un desdoblamiento también propio de una caracterización racional específica. Entonces estamos pensando la historia como vinculada, por una parte, con este modo específico de la experiencia, que tiene que ver con la experiencia, con lo real ocurrido, con el acontecer del mundo, y por el otro con la ficción, ¿no? La dimensión ficcional de lo que ocurre, nuestro acercamiento a la historia, que será siempre del orden de la ficción. No podemos eludir la exigencia de responder a través de estructuras narrativas al desarrollo de las transformaciones del mundo, del orden de las cosas. El orden de las cosas se traduce en el ámbito humano en un trabajo de ficción, en un trabajo de organización narrativo, ¿no? Articulado, ¿no? Con una serie de condiciones propias del acercamiento ficcional. Entonces, podríamos decir que eso que llamamos historia está permanentemente, configurado según esta compenetración de la exigencia de atribuir una aprehensión conceptual a este conjunto de momentos de lo ocurrido, y también un trabajo de organización narrativo y conceptual, narrativo y ficcional, que es lo que nos hace accesible, que es lo que nos permite dar sentido. Y aquí tenemos una primera caracterización muy importante que habrá de acompañar la reflexión sobre la historia todo el tiempo. Es decir, la historia, el conjunto de los hechos ocurridos, solamente puede cobrar sentido cuando se proyecta sobre el ordenamiento narrativo. Solamente cuando narramos lo que ocurre ingresa, participa de la esfera del sentido. El sentido no puede darse al margen de esta condición de narración, ficción y verdad, ¿no? Que de alguna manera reclama nuestra comprensión de la historia. Esta calidad ficcional de la historia, esta calidad, podríamos decir, necesariamente imaginaria del ordenamiento de la ficción, va a estar acompañando nuestra idea de pasado. De ahí que permanentemente cualquier reflexión sobre el pasado y sobre el futuro esté necesariamente marcada sobre una especie de necesaria consideración o reconsideración sobre la intervención de lo narrativo, sobre el modo particular de intervención de la ficción, ¿no? Bien, pero la reflexión sobre la historia en realidad va a aparecer de una manera cardinal en el momento en que se reclama una caracterización específica sobre el tiempo, ¿no? Y esta intervención sobre el tiempo, podríamos decir que tiene uno de sus momentos fundamentales en la contribución de San Agustín. San Agustín, quizá el mayor pensador en la historia de la filosofía occidental, ¿no? Sí, digamos, comparable en su momento y en sus condiciones de aparición, casi con cualquiera de los grandes filósofos contemporáneos.
Es decir, la contribución de Agustín va a ser multívoca, no solamente nos va a llevar a una manera fundamental de interrogación sobre los tópicos fundamentales de la filosofía. Uno de ellos fundamental es el tiempo. Debemos a San Agustín, quizá en las Confesiones, es su gran libro, bueno, tiene dos grandes libros, ¿no? San Agustín. Bueno, tiene muchos, bueno, escribió muchísimo, pero dos grandes textos absolutamente ineludibles en el curso de la reflexión occidental, que son La ciudad de Dios y las Confesiones. En las Confesiones, San Agustín va a plantear el problema del tiempo. Pero el problema del tiempo en San Agustín aparece caracterizado con una doble naturaleza. ¿Por qué? Porque el tiempo humano no puede desprenderse del tiempo divino, el tiempo de Dios. Y sin embargo, el tiempo de Dios y el tiempo humano son, por definición, absolutamente inconmensurables, en la medida en que el tiempo de Dios es infinito. La idea del tiempo infinito es ya en principio difícilmente asimilable. ¿Qué quiere decir un tiempo infinito? Quiere decir un tiempo sin comienzo ni fin, ¿no? Y nosotros estamos pensando siempre la temporalidad en términos de alfa y omega, es decir, en tiempos de un inicio y un término, en tiempos de un modo particular de incorporar en la noción de tiempo el concepto mismo de la finitud, ¿no? La finitud será absolutamente una condición fundamental para pensar el tiempo, pero la finitud es un problema de lo humano. Es decir, la vida humana, la experiencia humana, la historia humana están marcadas por la finitud, pero el tiempo de Dios no puede ser finito, ¿no? El tiempo de Dios es infinito, y el tiempo de Dios en su infinitud cancela todo pensamiento del transcurso. Un tiempo infinito es un tiempo que no transcurre. Estamos entonces ante una especie de paradoja. El tiempo de Dios es un tiempo extraño a toda duración, extraño a toda sensación de transformación. ¿Por qué? Porque en Dios, en el tiempo de Dios, están ya todas las transformaciones posibles. En el tiempo de Dios están todos los tiempos posibles que se funden. Está el pasado y el futuro que se funden. Está Dios comprende todo lo que va a ocurrir y todo lo ya ocurrido y todo lo que está ocurriendo simultáneamente. No hay sino simultaneidad en el tiempo de Dios. No hay, por lo tanto, transcurso en el tiempo de Dios. Un tiempo que no ocurre y un tiempo que no transcurre. Es el tiempo de Dios, se enfrenta a esta especie de condición paradójica que nos lo hace radicalmente inasequible, ¿no? Bien, el tiempo de Dios entonces es fundamental para entender el tiempo de los hombres, porque el tiempo de la finitud solamente puede entenderse precisamente a partir del tiempo de lo infinito. El problema del presente va a ser necesariamente comprendido a partir de que en el tiempo humano el pasado y el futuro son los tiempos de la desaparición, ¿no? El pasado es lo que ya no existe, lo que ya dejó de existir, y el futuro es lo que todavía no existe, ¿no? Es decir, lo único que existe es el presente, ¿no? Esta idea de la relación entre presente y presencia, que parecería obvia, pero que no lo es, ¿no? La idea de que el presente es en realidad la presencia, y esta relación presente-presencia será necesariamente la condición de la verdad.
¿no? La condición de la verdad, porque la memoria es parte de la imaginación y el futuro es parte de la imaginación, en la medida en que el pasado no existe y el futuro no existe. El pasado es el ámbito de la memoria. La primera gran reflexión sobre la memoria, consistente y determinante en el curso de la reflexión occidental, no sobre la memoria, se la debemos a San Agustín. San Agustín ubicará la memoria en esta tripartición del tiempo entre pasado, presente y futuro, donde la memoria es del orden del inexistir, es del orden de lo no presente, es del orden de lo que ya ha desaparecido. Y nuestra manera de hacer presente eso que desapareció aparece vinculado con el orden de la memoria. Pero al mismo tiempo, ¿no?, tenemos una manera particular de comprender el futuro, que es esperar. La condición presente, nuestra manera de ser presentes en el mundo, es al mismo tiempo determinados o impulsados o marcados por aquello que pasó, pero estar marcados por la espera de lo que habrá de ocurrir. El presente está ya articulado según esta tripartición en términos de una doble ausencia. La ausencia de lo que desapareció y la ausencia de lo que todavía no es. Y esta especie de doble margen, ¿no?, que sitúa el presente, es decir, el margen que está caracterizando lo que ha desaparecido y lo que no ocurre aún, no marcan también dimensiones fundamentales de la experiencia humana, que es la experiencia de la finitud. La experiencia de la finitud está directamente entonces vinculada con la espera de la memoria, con la experiencia de la memoria y con la experiencia de la espera, ¿no? Espera y memoria están vinculadas directamente con un modo de darse de la comprensión de lo humano. Bien, esta contribución de San Agustín, que de alguna manera también se proyecta sobre la idea de la ciudad de Dios, que es la contribución de San Agustín a la ampliación de la reflexión platónica sobre la República, ¿no? Es decir, también es la ciudad de Dios, es en el marco de la reflexión de San Agustín el correlato de lo que había sido la República para Platón. Es decir, en realidad esta especie de ciudad ideal, de ciudad inaccesible a los hombres, pero que de alguna manera está situada más allá del horizonte de lo humano, pero al mismo tiempo integra el horizonte de lo humano. Esta visión particular en la que lo divino marca y impregna y modifica y determina el orden de lo humano. Es decir, no es que lo divino no sea particularmente inaccesible. Es inaccesible en la medida en que está marcando la experiencia humana. Es inaccesible en la medida en que somos parte de la creación, somos parte de Dios, y Dios de alguna manera está enmarcando nuestra vida, está integrando nuestra vida. La visión de San Agustín es extraordinariamente conmovedora, ¿no? Y quizá uno de los puntos inescapables del trayecto civilizador, ¿no? Pero hay otra cosa importante en San Agustín, y es la introducción de una lógica del pecado, ¿no? Es decir, el tema del pecado es particularmente importante, y todo lo que introduce una especie de exigencia de pensar el pecar, que si nos detenemos un poco a pensar el tema del pecado, ¿no?, habrá que
replantear el problema, sobre todo de la noción del mal, ¿no? La noción del bien y el mal, la noción de los alcances de la ética aparecerá vinculada precisamente con esta noción del pecado. El pecado transfigurará toda la herencia aristotélica, ¿no?, de la ética, ¿no? Obligará a repensar los horizontes de la conducta humana y los marcos de comprensión de la acción específica, los valores y los modos particulares de situar al sujeto en términos de esta permanente tensión entre el bien y el mal, que es quizá uno de los problemas que ha obsesionado al pensamiento occidental, este dualismo entre el bien y el mal, este modo particular y necesario de situar un modo de acción ante la disyuntiva específica de situar el concepto del bien y el concepto del mal. ¿De dónde salen estos conceptos? ¿Cuál es la naturaleza del bien? ¿Cuál es la naturaleza del mal? ¿No? ¿Cuál es la posición del sujeto frente a esto? Y en particular en su referencia con el orden de la divinidad. Digamos, esto que aparece por supuesto en el siglo IV, ¿no? El siglo IV de nuestra era, pero que de alguna manera se prolonga prácticamente. No podemos pensar una historia del pensamiento contemporáneo a partir de los modos particulares de encarar esta exigencia de caracterizar el bien y el mal. No podemos pensar que la idea de bien y el mal no sea una historia ni pasada, ni concluida, ni digamos inactual, ¿no? La idea del mal aparece permanentemente enmarcando el pensamiento occidental, y habrá que ver que efectivamente el tema del bien y el mal aparece una y otra vez, ¿no?, recorriendo el pensamiento renacentista, por supuesto, ¿no?, pero también el pensamiento post-renacentista, ¿no? No podemos pensar el pensamiento de Pascal sin enfrentarlo a una necesaria caracterización del tema del mal, ¿no? El tema del mal, que es quizá una de las experiencias fundamentales, mucho más que el tema del bien. El tema del mal es una de las exigencias permanentes que se nos impone, no solamente a nuestra comprensión del proyecto de civilización, sino también a nuestra propia concepción íntima. Nos estamos enfrentando todo el tiempo, no solamente a nuestra propia inclinación al mal, sino a un modo particular de realizarse objetivamente del mal, un modo particular de plasmarse el mal en las condiciones de la vida colectiva. Pero también con respecto al mal nos enfrentamos necesariamente a la opacidad del mal. Es decir, la opacidad del mal y la opacidad de las transformaciones del modo de realización del mal, del modo de darse de la maldad. Evidentemente hay una historicidad del bien y el mal, ¿no? Y al mismo tiempo esta historicidad del bien y el mal está también marcada por un modo específico de la relación entre la ética y la política, entre un modo particular de pensar la ética en términos del bien y el mal y las formas particulares del ejercicio del poder. ¿Qué pasa con el orden del poder? ¿Qué pasa con el orden de la violencia? Y no podemos jamás eludir la pregunta, ¿no?, de la naturaleza ética de la violencia, es decir, la posibilidad de pensar la violencia bajo una condición instrumental, ¿no? Una de las
digamos, de las preguntas contemporáneas tiene que ver con la instrumentalidad de la violencia, el uso de la violencia legítima, el uso de la violencia por parte del Estado, y por otra parte los usos de la violencia en términos del curso de la transgresión, el curso de las transformaciones de la regulación, el modo particular de la transformación de las relaciones de subordinación, los modos de la exclusión, los modos también de particular las políticas del exterminio y los modos particulares de darse de estos modos exorbitantes de la violencia, a los que les damos el nombre genérico de la crueldad, ¿no? ¿Qué pasa con la historia de la crueldad? ¿Qué pasa con el modo de darse de la crueldad? Y si la crueldad es un modo exorbitante de la violencia, ¿no? Y del mal. En una quizá de las expresiones contemporáneas más conmovedoras, ¿no? Ustedes quizá hayan visto hace muy poco, ¿no? Una de las películas fundamentales de este último momento de nuestra vida cultural, que es la película de Margaret von Trotta, ¿no? Sobre la vida de Hannah Arendt, ¿no? La vida de Hannah Arendt, que está marcada directamente por el Holocausto, por una especie de presencia fantasmal del Holocausto que acompaña a Hannah Arendt toda su vida, y esta especie de presencia del Holocausto, ¿no? Va a cristalizar en el caso de Hannah Arendt en una experiencia, podemos decir, completamente perturbadora para la propia Hannah Arendt. Y esto es lo que da lugar a uno de los grandes libros contemporáneos que se llama Eichmann en Jerusalén, ¿no? Eichmann en Jerusalén es quizá una de las reflexiones cruciales sobre la ética contemporánea, que pone en el centro una vez más el tema del mal. Porque el tema del Holocausto es el tema del mal. El tema del Holocausto, y esta será una de las consideraciones fundamentales de Hannah Arendt, ¿no? El tema del Holocausto no es simplemente el problema de hacer mal, ¿no? Es decir, hay algo extraordinariamente inasible en el Holocausto. Hay algo que desborda las consideraciones o las aproximaciones conceptuales al Holocausto, ¿no? La lucha de Hannah Arendt, ¿no? Es la lucha por pensar el mal exorbitante, el mal que rechaza cualquier tipo de pretensión de conceptualización. ¿Qué pasa cuando el mal, ¿no? excede, ¿no? nuestra capacidad de referencia conceptual? Cuando el mal desborda estrictamente toda capacidad de ser integrado dentro de los marcos de la experiencia humana y al mismo tiempo se revela como una de las facetas fundamentales de la experiencia humana. Es decir, lo que es particularmente monstruoso y desafiante del Holocausto es que al mismo tiempo el Holocausto ocurrió. Es del orden de la experiencia vivida, es del orden de la experiencia empírica, no es del orden de una virtualidad posible, no es del orden de una posibilidad, no es del orden de una especie de trabajo de la imaginación del delirio, no, es algo más allá del delirio, es un delirio que de alguna manera ocurre, ¿no? Y esta idea del delirio ocurrido, ¿no? es algo que es difícil de admitir y es difícil de caracterizar conceptualmente. Es más, es imposible de caracterizar conceptualmente. ¿Qué pasa con esta relación entre un mal incalificable, literalmente incalificable? ¿Qué pasa con
Esto es mucho más que el orden de la crueldad. El orden de la crueldad, pienso por ejemplo en la reflexión sobre la crueldad sádica de Gilles Deleuze, a partir de la obra de Sade, ¿no? Es del orden de la racionalidad, ¿no? Es cuando la razón enfrenta al mal, ¿no? Y la razón puede asumir el mal como un modo particular de integrar al mal dentro de la razón, ¿no? El sádico puede efectivamente caracterizar a partir de un acercamiento al mal un modo particular de construir una posibilidad de ordenamiento del deseo y una posibilidad de construir un régimen de la acción e incluso un régimen del placer. Pero en realidad el holocausto va infinitamente más allá de ello, es decir, escapa a los órdenes de la razón. Y Hannah Arendt se pregunta, muy cerca de nosotros, ¿no?, cómo el mal, este mal es posible, cómo este mal ha sido capaz de expresar una faceta particular de un modo de darse de la historia, ¿no? Nosotros, muy cerca y muy lejos del holocausto, porque vivimos el holocausto casi diariamente, ¿no?, o facetas torcidas, facetas turbias del holocausto, ¿no? En una especie de holocausto molecular, de un holocausto disgregado, un holocausto apenas perceptible por su capacidad de disolverse en la cotidianidad, por su capacidad de impregnar la cotidianidad y volverse prácticamente imperceptible y mimetizarse con el régimen de la costumbre, ¿no? Quizá, ¿no?, una de las cuestiones más perturbadoras es esta posibilidad del mal de impregnar la vida y volverse imperceptible. Y esto es lo que alarma a Hannah Arendt con respecto al holocausto, ¿no? Lo que alarma a Hannah Arendt del holocausto es la capacidad de comprender el mal como algo consustancial a la vida. Este mal exorbitante, este mal incalificable como un mal consustancial a la vida, ¿no? ¿Hasta dónde el mal puede ser consustancial a la vida? ¿Hasta dónde este mal exorbitante puede ser del orden de los hábitos, puede ser del orden de la costumbre, puede ser del ámbito de aquello que no ofrece ya ni siquiera un resorte para la meditación, ni siquiera un resorte, una incitación para la construcción conceptual? No nos detenemos ya a pensar sobre estas dimensiones exorbitantes de la violencia, una violencia que excede, ¿no?, como las violencias que estamos viviendo, ¿no?, una caracterización formal, es decir, estamos más allá del orden del delito, estamos más allá del orden de la transgresión, estamos más allá del régimen de la crueldad, estamos más allá de esta correspondencia entre violencia, crueldad y deseo, ¿no? Estamos más allá del orden de un modo particular de afirmar estrategias de poder a partir del uso instrumental de la violencia. La violencia ha desbordado prácticamente las condiciones de uso. No podemos decir, aunque el señor López Obrador diga que va a acusar a los asesinos con su mamá, ¿no? No comments, ¿no?, sobre esta imbecilidad incalificable, ¿no? Lo que es incalificable es la imbecilidad, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esto que de alguna manera no está ya en correlato con simplemente un régimen de la transgresión,
No estamos ante simplemente delito. Hay algo más del delito. Una de las preguntas más inquietantes de Durkheim, ¿no? Tiene que ver con los márgenes de la prohibición. Es decir, estamos acostumbrados quizá a pensar la prohibición y la transgresión en términos binarios, bien y mal, ¿no? Es decir, como si la distinción entre el bien y el mal fuera clara, fuera nítida, fuera perfectamente delimitable. Y sin embargo, Durkheim introduce en su reflexión sobre los métodos, ¿no?, un problema fundamental, la idea de que la prohibición y la prescripción en realidad no son del orden de un binarismo particular, no obedecen a una relación tajante de un juicio específico, sino que son una gama indeterminada, ¿no? Me hace pensar, no sé si ustedes conocen o conocieron, ¿no?, una caricatura, una serie de caricaturas de Boogie el aceitoso, ¿no? Un ser particularmente maligno, por cierto, ¿no? Es decir, un modo particular de ejemplificar esta forma socarrona, cotidiana de la maldad, ¿no? Pero en uno de los episodios de Boogie el aceitoso, después de una especie de relato espeluznante, dice, bueno, pero en realidad no hay tal cosa como el bien y el mal, sino todo es una especie de inmensa gama de grises, ¿no? Y esta visión de Bowie, ¿ya?, de la inmensa gama de grises, se parece al planteamiento de Durkheim. En realidad, el problema de la prohibición y el problema de la prescripción aparecen como márgenes imaginarios, como señales imaginarias, ¿no?, trazos imaginarios para, a partir de estos trazos imaginarios, poder comprender cómo se despliega esta inmensa gama de grises, ¿no?, que tiene en estos bordes de lo incalificable, lo incalificablemente bueno y lo incalificablemente malo, ¿no? El mal exorbitante. Nadie se pregunta cómo es posible el bien exorbitante. ¿Y cuál es el bien exorbitante? El amor. Es el bien exorbitante. El amor de veras, ¿eh? No el enamoramiento, que eso es una mamada. No, ya. Perdón por los que están enamorados, porque la gente, es decir, pero ya se les pasará, ¿eh? Les quedan 15 minutos, más o menos. El amor de veras, el amor literalmente eterno, que existe el amor eterno, ¿no? Es incalificable. Es imposible de experimentar. Es algo más allá de la experiencia, ¿no? Es algo que desborda de alguna manera la experiencia. Este es el lugar del amor extremo. El amor extremo no es el amor sacrificial. El amor sacrificial es estúpido, no. El amor extremo, que es inasible, ¿no? De la misma manera que el mal radical, el mal extremo, que es precisamente esta otra dimensión del holocausto. No es tanto la magnitud del crimen,
No estamos hablando de si se mataron 6 millones o se mataron 10 o se mataron 15 o se mataron 20. El problema no es numérico, el problema es la imposible racionalidad del asesinato, la inasible racionalidad del asesinar, ¿no? Ese asesinar para el que uno no puede encontrar, ni hay manera de encontrar un porqué, ¿no? Porque todo porqué resulta risible, porque todo porqué resulta una especie de mascarada y una caricatura, porque todo porqué resulta absolutamente una especie de fracaso de la razón y un modo particular de exhibir la imposibilidad de la razón frente a lo exorbitante de este modo de encarar y producir el fenómeno del exterminio, las modalidades del exterminio, el tema fundamental que es la noción misma de exterminio, ¿no? Y además, en el caso del nazismo, ¿no? Digamos, de alguna manera acompañar el exterminio de un vuelco irónico atroz. Y este vuelco irónico es la solución final. Con tantito que nos detengamos en esta expresión absolutamente intolerable, que es la idea de una solución final. ¿Qué expresión absurda es esto? ¿Qué es una solución final en términos de lo humano? ¿No? ¿Cuál es la solución final de lo humano? ¿No? Es decir, ¿cómo es posible pensar la solución, algo como la solución final? La idea, la mera expresión de solución final es una monstruosidad tal, ¿no?, que la vuelve ya también la marca de lo inasible, ¿no?, la solución final. Y atribuir el asesinato a la solución final es una especie de doble condición monstruosa, una especie de ironía que se da vuelta y en este darse vuelta, podríamos decir, se vuelve ya radicalmente imposible ni siquiera de enfrentar. Bueno, el tema del mal simplemente lo traigo, ¿no?, para ejemplificar cómo la reflexión sobre el mal no es una reflexión trivial, ni es una reflexión ajena a lo político, todo lo contrario, ¿no? Si nosotros volvemos sobre el texto de Hannah Arendt, el texto de esta solución final, el texto de lo exorbitante del mal, ¿no?, es algo que supone una reflexión directa sobre el modo de darse de lo político contemporáneo. ¿Qué pasa con un modo de darse de lo político, ¿no? Hannah Arendt trató, y creo que trató muy mal, pero trató, ¿no?, de dar una especie de acercamiento a esto, ¿no?, con respecto a esto en su trabajo enorme, larguísimo trabajo sobre el totalitarismo, ¿no? Pero no me voy a detener en eso, ¿no?, aunque debería, porque es una dimensión fundamental de la relación entre subjetividad, colectividad y memoria. Está totalmente entrelazada, ¿no?, esta relación sobre el totalitarismo y lo político, ¿no? ¿Y por qué está entrelazada esta relación entre totalitarismo con el mal? Cuando Hannah Arendt, bueno, subrayo que Hannah Arendt no es una pensadora que me sea particularmente cercana, Digo, mi referencia incesante a Hannah Arendt ahorita no quiere decir que yo suscriba prácticamente casi nada de lo que dice, pero, ¿no?,
pero de que dice cosas interesantes, sí, sí. A pesar de que yo no soy arendtiano ni remotamente, ni por equivocación, de todas maneras habrá que admitir. Y habrá que admitir que de todo su dudosísimo trabajo sobre el totalitarismo, hay una afirmación particular. Cuando plantea un tema que nos es, para este momento, particularmente importante, que es el tema de la relación entre modernidad y desolación. Hannah Arendt dice, literalmente, quizá el eje de la experiencia de la modernidad tiene que ver con la desolación. Y es la experiencia de la desolación la que nos permite pensar en cómo se hizo posible lo imposible del totalitarismo. Es decir, eso que es el totalitarismo nazi, el totalitarismo stalinista, el totalitarismo, llámenle como quieran, el fascismo, etc. El totalitarismo aparece sostenido sobre un eje, una experiencia fundamental, la desolación. Y la desolación, en el contexto de Hannah Arendt, es algo que es también una especie de vuelta de tuerca sobre el tema de la soledad, en un disco muy importante, que se llama Empty Rooms, si a ustedes les gusta la música, John Mayall, comienza el disco, de Empty Rooms, uno de los discos importantes de los años 60, diciendo, la sociedad contemporánea es una sociedad de hombres, y habría que acotar también, y mujeres solas. El tema de la soledad como uno de los grandes temas de la modernidad. Es decir, el tema de la soledad aparecía ya muy claramente, en Empty Rooms, como una de las experiencias fundamentales que llevó a la revolución juvenil, sin duda, que llevó directamente a una exigencia particular. Otro mundo es posible, un mundo en el que la soledad no sea el eje particular de construcción de la experiencia individual y colectiva. El tema de la soledad, que está vinculada con el tema de la relación entre identidad e individualización, entre modo particular de caracterización del tema de lo individual y el tema de lo social, aparece vinculado entonces en una condición extrema con el tema de la desolación. El tema de la desolación no es solamente el tema de la soledad, el tema de la desolación es una vuelta de tuerca, y esta vuelta de tuerca tiene que ver con un giro, un giro de la reflexión a una experiencia de una soledad trascendental, si esto es posible. La idea de una soledad trascendental, de una soledad constitutiva, la experiencia de la soledad como constitutiva del sujeto, como aquello que me determina, que me define. Lo que me define es la soledad, pero la soledad como una ausencia del otro, Y esto no es algo trivial. La idea de ausencia del otro, que vale la pena detallar con cierto detenimiento. El otro, de alguna manera, en la tradición moderna de la filosofía, me refiero al momento en que aparece en el horizonte de la reflexión moderna de la filosofía, la exigencia de pensar al otro, que es básicamente con el tema de la fenomenología.
pero el tema del otro aparece como constitutivo del sujeto. Es decir, yo soy porque existe otro, ¿no? La idea de lo exorbitante de la identidad, que es algo que lleva precisamente tiene consecuencias enormes. La idea de que mi identidad no está en mí, sino está en mi relación con el otro, ¿no? Es decir, existo porque el otro me hace existir, ¿no? Una secuela del pensamiento hegeliano, pero una secuencia desdoblada del pensamiento hegeliano, de la dialéctica del sujeto, etcétera. Es decir, el problema central tiene que ver con mi constitución como sujeto. Yo no existo. No existo en mí mismo, sino en este modo particular de construir mi propia identidad a partir de este desdoblamiento de mi propio existir, a partir del paso por el otro, que es precisamente responde a eso que Hegel había prácticamente bosquejado de una manera definitiva con la idea del en sí y el para sí, que de alguna manera marcan los dos momentos de articulación de una subjetividad en un permanente vacío sobre sí misma, en un permanente juego del inexistir, ¿no? El sujeto aparece enmarcado por el inexistir precisamente porque cuando es en sí todavía no es, ¿no? Tiene que transcurrir por el otro, tiene que pasar por la mirada del otro, para que ese otro nos devuelva precisamente un modo de ser en el mundo. El modo de ser en el mundo tiene que ver con esta presencia de la mirada del otro, ¿no? No podemos ser en el mundo desde la unilateralidad de nuestro propio mirar, ¿no? Y esta calidad fundamental, esta especie de desdoblamiento fundamental de la subjetividad, marca algo que podríamos llamar una temporalidad íntima del sujeto, una temporalidad íntima constitutiva del sujeto, ¿no? Estos tiempos del sujeto, estos tiempos que de alguna manera marcan un primer momento primordial, un segundo momento en el cual transitamos hacia la identidad del otro, y otro tercer momento en que esta visión del otro, ¿no? Se vuelve una condición fundamental para pensar nuestra propia condición como sujetos. Este movimiento de la conformación del sujeto que nos deja prácticamente sin identidad, ¿no? Estamos ante una paradoja. La identidad parece referirnos a algo que no cambia. Lo que es idéntico a sí mismo es lo que no cambia. Lo que dice Hegel es que en realidad no hay momento en que el sujeto no cambie. Este movimiento es un movimiento perpetuo, este movimiento es un movimiento incesante, un movimiento que no tiene principio ni fin, es un movimiento que no tiene ninguna posibilidad de fijarse, de establecerse como una condición de referencia. Permanentemente, ¿no? Este movimiento circular del en sí al para sí, ¿no? Y la necesaria integración, la necesaria incidencia del para sí sobre el en sí, que de alguna manera transforma nuestra propia identidad. Todo esto está en una permanente revolución. La idea entonces es que no podemos existir sin este movimiento, y este movimiento tiene este polo, el otro, ¿no? Y sin ese polo, ¿no? El movimiento de constitución del sujeto simplemente no se da, no existe, no existimos sin este movimiento circular,
sin este movimiento de repliegue, ¿no?, sobre del sí mismo, ¿no?, que tiene como condición absoluta la presencia del otro, ¿no? ¿Qué pasa con la desolación? La desolación es la supresión de la presencia del otro. ¿Qué quiere decir? Prácticamente el inexistir, ¿no? El sujeto moderno es aquel que no existe. Estamos en una especie de profunda paradoja, ¿no? Es decir, nuestra manera de estar en el mundo es el inexistir. Y esto es a lo que nos confronta precisamente la modernidad, esta modernidad, ¿no?, del nazismo, esta modernidad exorbitante del nazismo, a esta desolación, ¿no? Por eso, cuando aparece un otro cuya palabra articula, ¿no?, un modo de darse de una identidad colectiva, porque no hay otra identidad colectiva, ¿no?, porque ese otro no es un otro individual, ese otro es la colectividad. Ese otro que de alguna manera nos mira es la colectividad. No es otro singular, no es alguien otro, no. Es para que ese alguien otro exista, tiene que expresar una condición de generalidad, una condición de universalidad, ¿no? Ese otro es en realidad la huella de la colectividad, un modo particular de existir de la colectividad. El otro existe, más bien la comunidad existe en la mirada del otro, ¿no? Y esto es quizá una de las condiciones fundamentales. Cuando el otro me mira, no es un individuo que me mira, es la colectividad, es el orden de lo humano que se expresa en esa mirada, es el régimen de lo humano que de alguna manera me inviste de esa humanidad, ¿no? Y me inscribe en el mundo humano. Es esa mirada del otro la que me inscribe en la esfera de la experiencia humana, en la idea de el mundo de vida que hace que yo exista como sujeto que puede tomar la palabra frente al otro y con el otro, ¿no? Tomar la palabra, que es quizá una de las condiciones fundamentales que caracteriza, ¿no?, la esfera de lo humano, ¿no? La posibilidad de decir frente al otro, la posibilidad de hablar, la posibilidad de asumir la palabra frente al otro. Pero no puedo asumir la palabra frente al otro si el otro, como un modo particular de reconocimiento y de fundación de la esfera humana, no me incluye, ¿no? Esto tiene una corroboración experimental directa, ¿no? A fines del siglo XIX aparece un fenómeno que aparentemente tiene varias realizaciones, pero la más conocida es el famoso Niño de Aveirón, ¿no? El Niño de Aveirón, ¿no?, es una de las experiencias que narra Truffaut, bueno, una parecida, narra Truffaut en una de sus películas, El Niño Salvaje, y es algo muy, muy simple. A fines del siglo XIX ocurrió. No es una invención, no es un cuento de Anderson, ¿no? Ocurrió. De repente aparece un niño, ¿no? Y este niño aparece en medio del bosque, alguien lo encuentra, ¿no? Lo llevan, evidentemente no sabe hablar, pero no solamente no sabe hablar, sino su comportamiento es el de un animal, ¿no?
Su miedo es el de... No creo que ya se me acabó el tiempo. Su miedo es el de un animal. Su miedo es el de un animal, su modo de respuesta, su modo de reaccionar frente a sus necesidades es de un animal, y su imposibilidad de decir es la de un animal, su imposibilidad de hablar, digamos, todo su recurso, su repertorio de calidades expresivas es la de un animal, ¿no? Pero es un niño. En ese momento está de moda, en aquel momento, ¿no? Una de las facetas más interesantes del empirismo francés, ¿no? Que es las concepciones filosóficas de un gran filósofo que se llama Condillac, ¿no? Las consecuencias de la teoría de Condillac tienen que ver con un modo particular de concebir el lenguaje. Y este modo de concebir el lenguaje tiene que ver con un instrumento objetivable, ¿no? Frente a otras condiciones, frente a otros acercamientos al lenguaje, el acercamiento de Condillac tiene que ver con que la lógica es objetiva. No es un hecho propio de la razón humana, sino que la lógica se objetiva en algo que podríamos llamar una teoría lógica. Es decir, la lógica da lugar a una teoría, da lugar a conceptos objetivables, demostrables, ordenables de la lógica. No está en mi cabeza. La lógica está ahí, ¿no? Yo puedo leer un libro de lógica, ahí está la lógica, ¿no? La lógica se puede objetivar, ¿no? Y de hecho, es su condición objetivable lo que hace que mi propia lógica tenga un correlato de relevancia cognitiva. Entonces, bueno, esta idea de Condillac, de que la lógica es objetivable y que en realidad mi lógica corresponde a una introyección de la lógica objetiva, ¿no? Yo soy lógico porque existe una lógica objetivable. Si no existiera una lógica objetivable, yo no podría ser lógico, ¿no? Es una tesis sumamente importante que va a tener múltiples desarrollos en el positivismo lógico contemporáneo, Quine, etcétera, etcétera, es decir, los grandes filósofos contemporáneos, sobre todo en la esfera anglosajona, en realidad no han ido mucho más lejos que Condillac en esta tesis, ¿no? De que en realidad mi propia concepción lógica en realidad responde a la condición objetivable de la lógica. Bien, pero si la lógica es objetivable, yo puedo enseñar a cualquiera a pensar lógicamente. Y quiero decir, bueno, pues, ¿qué es lo que hacen? Tratan de llevar a este niño de Aveyron a que aprenda, ¿no? A caracterizar, primero aprenda a hablar y a través de aprender a hablar, aprenda a caracterizar los objetos, los fenómenos, los hechos del mundo, las identidades de los otros, ¿no? A través de esto. Y evidentemente tratan de enseñarle al niño de Aveyron a hablar. Lo más que logran es que se comporte como un primate superior, como un chango, ¿no? Es decir, que puede señalar, si le dicen un plátano, identifica el plátano y dice, esto es, ¿qué es un plátano? Punto. No más, no llega más, ¿no? Es decir, la caracterización de las respuestas lingüísticas del niño de Aveyron son, insisto, las de un primate superior, ¿no? Evidentemente es una especie de extraña conmoción, ¿no? Es decir, hay algo que ya hace imposible que el niño de Aveyron aprenda a hablar.
Habrá que esperar 2 siglos para que Chomsky nos explique por qué, ¿no? Chomsky, digamos, quizá el lingüista más importante en la historia del pensamiento humano, ¿no? Chomsky afirma que existe tal cosa como un umbral del desarrollo fisiológico humano. Y este umbral no puede pasar de 2 años. No puede pasar de 2 años. Y en este umbral el niño tiene que tener la experiencia del otro. Del otro. Punto. Del otro. No de alguien específico, del otro. Esta especie de otredad, de una experiencia de la otredad que habla. Y es esta otredad que habla la que dispara la facultad de lenguaje, ¿no? Y la expresión de Chomsky es literalmente esa. Triggering experience, dice Chomsky. Triggering, paf, paf, ¿no? Es decir, dispara. Es la presencia del otro que habla la que dispara, ¿no? Y es este disparo, ¿no?, el que de alguna manera, ¿no?, echa a andar la facultad del lenguaje, ¿no? Sin este disparo, el lenguaje se va inhibiendo y al término de 2 años se cierra para siempre. Se acabó. Never again. No. Nunca más. Nunca más el sujeto será sujeto. Nunca más el sujeto será humano. Es decir, el sujeto estará excluido del orden de lo humano porque ha sido excluido del orden del lenguaje. Y esto es una prueba suficientemente conmovedora de esta relación constitutiva entre el otro, el lenguaje y mi propio ser. Soy humano precisamente porque tuve o he tenido esta experiencia que dispara en mí mi potencialidad humana. Y esta experiencia que dispara en mí la potencialidad humana, ¿no?, es este otro, pero no como otro, no con nombre y apellido, sino como otro, como realización particular de la existencia de lo humano como colectividad, como esfera de la experiencia colectiva. Bien, evidentemente, ¿qué es lo que pasa con la experiencia de desolación? La experiencia de desolación es una experiencia nachträglich, ¿no?, como diría Freud. Es una experiencia retroactiva. Es una experiencia retroactiva por la cual el sujeto retorna a una condición de extrañeza frente al otro. Ese otro jamás ha existido. Ese otro que habla jamás ha existido. Quiere decir, eso que hablan los otros es una palabra silenciosa. Es decir, es una palabra insignificante. Esto habla, bueno, no me voy a detener sobre el tema del significante, famosísimo tema del significante, que me parece un pinche laberinto, pero bueno, en realidad, simplemente ese sonido no tiene esta característica fundamental que Benveniste le atribuye al sonido del lenguaje, que es su significancia. Ese sonido no tiene significancia. Es como si uno oyera un taladro, ¿no? Cuando alguien habla es como si uno oyera un taladro, que es más bien un ruido que molesta, ¿no?, que lastima. No es algo que interpela,
El taladro no me interpela, el sonido del taladro no me interpela, ¿no? Es decir, incluso si alguien habla japonés, volteo y digo, está hablando japonés, ¿no? Es otro el que está hablando, ¿no? Hay alguien que está hablando una lengua humana, aunque yo no la conozca, aunque yo no la pueda descifrar, pero está la lengua humana. ¿Por qué? Porque veo a otro que habla, ¿no? Aunque hable japonés, es otro que habla, ¿no? Ok. Cuando oigo el sonido de un taladro, cuando oigo el sonido de una piedra que se cae, no digo, la piedra está hablando, no, me interpela. No, en absoluto. No me interpela, no hay interpelación, ¿no? El sonido no interpela, ¿no? Lo que está diciendo Hannah Arendt con el tema de la desolación es, se ha suspendido la condición de interpelación. No hay interpelación posible. El otro no me interpela, su lenguaje no me interpela, no me alude, ¿no? Es un grado extremo, un grado superlativo, exorbitante de la soledad. En la soledad, si estamos muy solos, no importa, de repente alguien nos habla y volteamos, ¿sí? En la desolación, alguien nos habla y no volteamos. ¿Por qué? Porque es ruido. Su lenguaje es ruido, ¿no? Es un ruido que molesta, es un ruido que perturba, ¿no? Y esa es la desolación, ¿no? ¿Qué pasa con el despliegue escénico y ritual del fascismo? ¿Qué es lo que nos interpela del fascismo? No son las palabras idiotas de Hitler. Sabemos que los políticos lo único que saben decir son cosas idiotas. Lo vivimos todos los días, ¿no? Hay un señor que se para durante 2 horas a decir cosas idiotas, ¿no? Pero eso no es lo que nos interpela, porque ni siquiera lo escuchamos, afortunadamente, ¿no? Lo que nos interpela es todo el aparato escénico, ¿no? Todo el dispositivo escénico que verdaderamente construye una especie de parafernalia teatral que nos obliga a poner atención, que nos está permanentemente inscribiendo en un universo de sentido, que es el universo humano, ¿no? Pero que ese universo de sentido es la ficción de comunidad, el fingimiento de la comunidad, como si eso fuera la representación de la comunidad misma. Es esa escenificación, esa teatralidad la que nos inscribe precisamente en eso. Y esa es la lógica del fascismo. El fascismo, todos los fascismos, ¿no?, tienen esta necesidad de construcción escénica, todos, ¿no? Si ven el estalinismo, los grandes desfiles del estalinismo, apabullantes, aberrantes desfiles del estalinismo, ¿no? La Plaza Roja de Moscú, es una cosa apabullante, ¿no? Y Stalin, por supuesto, fotos de Stalin, ¿no? ¿Junto con quién? Junto con Lenin y junto con Benito Juárez. Junto con quién? Con Marx y Engels. Con Marx. Que no es Madero. ¿No es Lázaro Cárdenas? No, ¿verdad? No, es Marx, Lenin. Bueno, ahí aparece, ¿no?, la imagen, ¿no?, de el líder, ¿no?, Stalin, ¿no?, dentro de este inmenso aparato. Y si vemos Mao Zedong, ¿no?,
todo el aparato maoísta, que también otra vez Mao, el retrato de Mao hasta en la puta sopa, ¿no? ¿Le suena conocido? Ok, ¿no? Junto con Marx, Lenin, a su alrededor, ¿no? Es la cuarta, la quinta, ya no sé cuál transformación, porque es una de esas, ¿no? De la perspectiva comunista, ¿no? Pero bueno, es decir, el culto a la personalidad, el tema de reemplazar el contacto humano o la forma de respuesta colectiva, genuinamente colectiva, por una apropiación de la imagen de la colectividad a partir de estos dispositivos espectaculares. Bien, eso produce el efecto fake de que heme aquí participando de una comunidad verdaderamente comunitaria. 100%, no, 200, 300% de aprobación para el líder. No. ¿Les suena conocido? O yo tengo otros datos. No. Bien. Ok. Entonces, la imagen fascista, ¿no? La parafernalia fascista, ¿no? Suple entonces el vínculo, la posibilidad de la construcción comunitaria por un aparato, en lugar de generar un modo de organización sustantivo, fundamental, de raíz comunitaria, aparece desde arriba, conformando un aparato teatral, ¿no? Capaz de ofrecernos una especie de ámbito donde ubicarnos para integrarnos en esta especie de totalidad ficticia. Es la salida que da el fascismo a la experiencia de desolación. Cuando un pueblo, cuando un universo humano está enteramente marcado por la desolación, viene esta oferta construida por la parafernalia escénica, ¿no? Para decirnos, mira, ¿no? Aquí adentro de esta parafernalia sí hay comunidad, ¿no? Vas a entrar a formar parte de esta comunidad, ¿no? Por supuesto, los elegidos. Y todos los que no entren serán tachados de conservadores, de fifís, no, pero esas no eran las palabras de Hitler. No. También me suenan conocidas, pero no sé de dónde. Quedan fuera, desterrados del paraíso terrenal, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Entonces, bueno, bien, allí aparece el tema de la comunidad y la ficción, no la ficción, sino la farsa comunitaria, ¿no? Digamos, el nazismo, el estalinismo, el fascismo producen esta especie de escenificación, de farsa comunitaria, ¿no? Que es en realidad la que ofrece una condición de identidad a los sujetos absolutamente marcados por esta imposibilidad de la palabra, ¿no? Que es precisamente, ¿no?, la desolación, esta incapacidad de hablar, este vacío de la palabra, esta sensación de que hablar es insensato. Bien, bueno, sí, voy en la introducción, pero ya se acabó el tiempo. Y bueno, y así transcurre, ¿no?, la historia del sujeto y la historia de la comunidad,
Y bueno, les agradezco mucho, ¿no?, haber estado aquí y espero que les haya servido y les haya entretenido, aunque sea un poco. Muchas gracias. Nos vemos próximo capítulo, quién sabe cuándo sea, pero quizá. Ok, gracias, ¿no? Preguntas, comentarios. Pasamos a preguntas, comentarios. Yes. Raimundo, yo llegué los últimos 10 minutos de tu plática, Okay. que alcancé a escuchar, y no sé si lo mencionaste antes, pero hablabas del culto a la personalidad. Ah, sí. Y de repente pensaba, ¿qué lugar ocupa ahí, por ejemplo, el concepto, bueno, no como concepto, pero el carisma? Esto que mencionaba Weber de estos atributos que son inaccesibles, digamos, en este culto a la personalidad fascista, este carisma es construido por los medios, se puede acceder a él. ¿Qué lugar tiene el carisma? Mira, el carisma es una de estas caracterizaciones enigmáticas, ¿no? O sea, en realidad le debemos haber identificado el fenómeno, pero no nos lo explica. No explica el problema, cómo surge el carisma y cuál es la naturaleza del carisma. Lo identifica muy claramente y lo describe en su comportamiento sociológico de manera impecable, ¿no? Pero no se mete a tratar de descifrar, o sea, de explicar genéticamente cómo emerge el tema del carisma y sobre todo en qué resortes subjetivos se apuntala, ¿no? Bien, lo que es quizá, podríamos apelar para entender esta imagen de Max Weber, y esta imagen de Max Weber para nosotros ahorita es fundamental, porque tenemos, ¿no?, varios momentos de aparición de seres aparentemente carismáticos, como el Dr. Fox, ¿no?, y el mega doctor, ¿no?, López Obrador, experto, como todos sabemos, en historia de México, ¿no? Que puede decir que hace 10,000 años los búfalos pastaban en Nueva York, ¿no? Pero bueno, en fin, esta especie de conciencia histórica deslumbrante, ¿no?, del superdoctor, bien, basta para entender qué pasa. El carisma tiene una especie de efecto. El efecto es suspender precisamente la condición de historicidad. Primer efecto, es decir, la historia comienza conmigo. Nos dejaron todo hecho un basurero, ¿no? Nos dejaron todo podrido, ¿no? La historia comienza conmigo. Antes de mí todo era basura. A partir de mí todo será orden y concierto, es decir, hemos cruzado el paraíso terrenal, ¿no? Ok, ya estamos en el paraíso terrenal. ¿Alguien lo duda? No. Estamos llenos de manzanas por todos lados, ¿no? La cosecha de manzanas nunca se acaba, ¿no? Entonces, bueno, bien, la manzana tiene este poder curativo, ya sabemos, pero de todas maneras, ok, el tema de conmigo comienza y conmigo termina la historia. Soy alfa y omega de la historia, ¿no? Cuando yo no esté, quién sabe qué pasará, ¿eh? Por eso la reelección está en la puerta, ¿no? Porque cuando yo no esté, no hay sucesor. ¿Quién me va a reemplazar? ¿No? ¿Quién va a ser? ¿Quién se va a poner mis zapatos? ¿No? Por supuesto, no hay nadie en el horizonte. ¿Quién? ¿Cualquiera de estos pinches gatos que tengo aquí lamiéndome las suelas? No, ¿verdad?
¿quién me va a reemplazar a mí? A mí, mayúsculas, ¿no? Nadie, ¿no? Alfa y omega. Esta es una de las características del carisma, ¿no? La presentación de sí mismo como alfa y omega. La segunda, ¿no? Como el dador universal, ¿no? Yo soy el que da, y además, personalmente, ¿no? Te pongo la cruz aquí, ¿no? Y te doy una tarjetita para que vayas a cobrar, ¿no? Al banco más cercano, ¿no? No, el dador universal. Doy vida y doy capacidad de sobrevivencia, ¿ok? Pero al mismo tiempo fundo, la ley soy yo, al diablo y las instituciones. ¿Por qué? Porque hay una institución, yo, no hay otra. Alguien más puede suplirme en mi función instituyente perpetua. No, yo soy el instituyente, porque yo soy la institución. Soy al mismo tiempo institución e instituyente. ¡Wow! Lo más cercano a Dios que se parece, ¿no? Bien, este es el tema del carisma, ¿no? Esta es la caracterización del carisma. Claro, el problema es que cuando desaparece el líder carismático, el problema es el derrumbe completo de lo social. ¿Por qué? Porque el carisma ha destruido toda la capacidad de respuesta colectiva, real, genuina, ¿no? Es decir, toda la capacidad de organización social autónoma. Lo que ha destruido es la autonomía de lo social, de los grupos, de las colectividades, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿para qué autonomía si yo soy capaz de solucionar todos los problemas? ¿Para qué necesitan autonomía? Ese es un lujo de fifís, o sea, la autonomía. Confíen en mí, yo les doy todo, ¿no? Yo les voy a dar, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Ustedes sentaditos esperen a que yo llegue, ¿no? Me vitorean y les doy su tarjetita para que cobren aunque nunca hayan trabajado, ni estudiado, ni nada, no importa. Los capacitamos en 3 meses para que hagan física cuántica, está bien, está bueno. Entonces, bien, esta caracterización del carisma se opone, y por eso Weber se muere de depresión, ¿no? Literalmente se muere de depresión Weber, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 2 vías. La modernidad nos ofrece 2 vías: organización carismática y organización burocrática de la sociedad. Es decir, ¿qué prefieren? ¿No? La burocracia, Romero de Champs o López Obrador. Uno dice, no mames, o sea, ¿cómo? O sea, ¿y eso es todo? O Romero de Champs o López Obrador. Pues sí, porque todo lo demás ya lo destruí. Bueno, pues López Obrador. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Bien, el tema es delicado, el tema es esta especie de bifurcación de la modernidad entre la primacía de lo burocrático. No es lo único, hablo de primacía. Por supuesto que en los intersticios crecen muchas cosas, ¿no?
No estoy diciendo que ahí se acabe el mundo, o sea, hay intersticios, hay fracturas de todo esto, hay fracturas de la burocracia, hay fracturas del sistema o de la esfera carismática, ¿no? Sí hay fracturas por todos lados y eso hace que la vida social no se muera, no se muera del todo, ¿no? Pero de todas maneras lo que domina son estas dos grandes polaridades del ordenamiento social, ¿no? Lo cual produce una especie de extraño vacío en el estómago, ¿no? Pero ahora, te decía, ¿quién nos ofrece una posibilidad de entender esto? Kurt Lewin, me parece a mí. Kurt Lewin tiene un acercamiento. Kurt Lewin es uno de los teóricos más complejos en la historia de la psicología social contemporánea, ¿no? Y habría que hacer un seminario de varios años sobre Kurt Lewin, ¿no? Pero, bien, voy a tomar una idea de Kurt Lewin, una sola idea de Kurt Lewin. Kurt Lewin sale al gran escenario académico a partir de su estudio sobre las minorías. Y él dice, ¿cómo de ser 4 gatos, Morena se convierte, ¿no?, en, primero, una minoría, ¿no?, una minoría fuerte, y después prácticamente una enorme mayoría? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se engendra esto de comenzar a ser una agrupación de 20 personas, ¿no?, a volverse una minoría social, y después de una minoría social, ¿no?, prácticamente a convertirse prácticamente en un monopolio del poder social? Wow. Kurt Lewin, que era evidentemente judío, ¿no?, emigrado a los Estados Unidos, se empieza a preguntar qué pasa con este proceso. O sea, pues, llegan 20 judíos, ¿no?, y son un grupito, ¿no?, 20 judíos, y después estos judíos se van agrupando, ¿no?, y después se van conformando en una minoría, y después esta minoría se vuelve una minoría extraordinariamente influyente, extraordinariamente poderosa, ¿no?, dentro del marco de todo el aparato político y financiero norteamericano, ¿no? Bien, evidentemente, ¿cuál es el proceso, ¿no? Y Kurt Lewin empieza a ver que hay algo que es la conformación dinámica de la minoría, y esta conformación dinámica, que es muy compleja, y no me voy a meter en eso, pero tiene un elemento fundamental: elementos simbólicos, ¿no? Hay algo, ¿no?, que funciona como un símbolo dinámico. Este símbolo dinámico es un símbolo polivalente, ¿no? Es decir, que no tiene identidad y que de alguna manera se presta para cualquier tipo de identidad, ¿sí? Esto cobra un sentido porque la identidad simbólica no deriva de él, sino deriva de la posición que tiene en el movimiento, ¿no? Es la posición que tiene en el movimiento la que le confiere su fuerza dinámica, ¿sí? Bien, esto es muy importante porque Fox, fuera de la integración dinámica, es un pobre imbécil, es un pinche papanatas de mierda, es uno de los seres más despreciables, ¿no?, de la sociedad mexicana, un pobre pendejo, ¿no?
cuando gana la presidencia, yo estaba oyendo las noticias, estaba oyendo el CNN, y aparece ahí el reportero de la BBC de Londres, ¿no? Y cuando le dicen, bueno, ya acaba de ganar este señor Fox, no sé qué, el gran carismático del mundo mexicano. ¿Qué piensa usted? Sí, el triunfo del señor Fox es el triunfo de un ganadero de derecha, ¿no? Eso fue, ¿no? Y sigue siendo. Es un pinche tipo que vive en un rancho, un ranchero de derecha, no es otra cosa. Bueno, si uno oía a Ezra Chabot, ¿no?, en el radio, el gran estadista, uno de los más grandes personajes políticos de la historia de este país, no, un ranchero de derecha, espérate, eso es, ¿no? Claro, ¿qué es lo que le confiere a Fox esta especie de aureola carismática? Él no tiene carisma, lo ves ahorita y dices, este baboso fue alguna vez presidente de este país, este pendejo con mayúsculas fue alguna vez presidente de este país. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Me da pena decir que soy mexicano, ¿no? Así va a pasar dentro de 10 años, ¿no?, con otro personaje. Pero bueno, de todas maneras, uno dice, a ver, qué extraño, o sea, ¿no es el mismo? Sí, es el mismo Fox, el personaje mega carismático del voto duro, del voto útil, ¿no? Y este pinche ranchero de Guanajuato, de un rancho perdido en el desierto, ¿no? Bueno, ok, es el mismo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo pusieron? ¿En qué lugar dinámico del proceso apareció colocado? Y es este foco, colocarse en el foco, ¿no?, de un proceso dinámico social complejo, lo que lo inviste de este sentido. ¿Por qué? Porque casi, si tú escuchabas las entrevistas en aquel momento, cada quien su Fox, ¿no? Si tú entrevistabas a alguien de izquierda, te decían, no, es que Fox es la alternativa porque lo que es importante es sacar al PRI de los pinos, y este güey lo va a sacar, y va a ser, no. Si agarrabas a alguien de la derecha, no, Fox es muy importante porque en realidad es la expresión más viva y más acabada del proyecto del PAN, ¿no? Es decir, cada quien su Fox, literalmente, ¿no? Y si tú haces esa experiencia hoy, cada quien su López Obrador, Yo he oído las caracterizaciones más desde el santo bajado del cerro a tamborazos, así, pero el santo varón, ¿no? Es decir, el representante de Dios, no, Dios es el representante de López Obrador en el cielo, ¿no? Desde decir, es un tipo milagroso, ¿no? Es en realidad el profeta, ¿no? Hasta la gente que dice, no, es un buen hombre y es el primer presidente buen hombre que tenemos, ¿no? En toda la historia, ¿no? Porque el cabrón de Miguel Hidalgo era un hijo de puta, ¿no? Era un gran cabrón el Miguel Hidalgo, y no fue presidente porque afortunadamente lo mataron antes, pero bien,
Y no ha habido uno, o sea, no ha habido uno. Todos son una colección de grandes cabrones, ¿no? Pero tenemos un hombre de honestidad valiente, ¿no? El primero, nunca antes y nunca después, ¿no? Honestidad. El primer hombre honesto, o sea, la lamparita de Diógenes topó con alguien finalmente, levantó así y era López Obrador, ¿no? ¡Wow! El primer hombre honesto y el único hombre honesto entre 120 millones de pinches desarrapados de mierda que somos el pueblo bueno, salvo algún grupo de fifís, entre creo que los que me encuentro yo, pero no. En fin. Sí, ahorita con lo último, ¿no? El pueblo bueno. En esta dualidad del bien y el mal, yo me quedé pensando si es acertado pensar al bien como un acto de crueldad per se. Me refiero a cuando nosotros pensamos en el mal siempre es necesario tener otra referencia, es decir, tenemos que colocarnos en el lugar del bien, es decir, los otros siempre son los malos, nosotros somos los buenos. Y vaya, pensando en los discursos de Hitler, siempre actuó en el nombre del bien. Cuando Calderón inicia su guerra contra el narco, lo hizo en el nombre del bien. Sí, sí, sí. Ahorita todo lo que se está haciendo es en el nombre del bien. ¿Alguien lo duda? Sí. Sí, hay una especie también de usurpación teatral del lugar del bien. Es una usurpación teatral, ¿no? Cuando Kant de alguna manera se plantea algo parecido a lo que tú acabas de desarrollar, y es sí, efectivamente, o sea, la característica esencial del hombre es ser libre, ¿no? Esa es su condición esencial. Y ser libre porque puede elegir entre qué y qué, elegir entre el bien y el mal. Esa es la elección primordial del ser, ¿no? Elegir entre el bien y el mal, ¿no? ¿Y qué es el mal? Lo controla el bien. ¿Y qué es el bien? No puedo decir que lo controla el mal, tengo que caracterizar el bien positivamente, ¿no? ¿Y qué es el bien? El bien es actuar, dice Kant, de acuerdo a la ley. ¿Y qué es la ley? Bueno, ya empezamos a entrar pinches detalles oscuros. La ley no es la ley de los abogados, La ley no es la ley de los jueces, de la Suprema Corte de Justicia, que da verdaderamente asco, ¿no? Y da asco en todas las legislaturas del mundo, no solamente en esta. Todos los aparatos legislativos del mundo son una cloaca, todos, ¿no? ¿De qué ley está hablando Kant? ¿No? La ley de lo humano, ¿no? Los famosos derechos humanos vienen de eso, ¿no? De la idea de si hay algo que es la especie humana, se tiene que dar una ley, un modo particular de organizarse autónomamente, ¿no? Quiere decir libremente, ¿no? La ley es aquello que habrá de garantizar paradójicamente o circularmente el ejercicio de la libertad, ¿no? Y la libertad no es que todos seamos iguales, el pueblo bueno, sino que todos seamos diferentes, el cosmopolitismo, ¿no? La visión cosmopolita es la visión de Kant, todos somos diferentes, ¿no? Kant habla de la insociable sociabilidad, le llama él,
acuñando un término maravilloso, absolutamente deslumbrante: la insociable sociabilidad. Somos eso, cada uno de nosotros es eso, un polo insociable y un polo sociable. Y es la conjugación de estas dos dimensiones, lo insociable que tenemos. ¿Qué quiere decir por insociable? Quiere decir lo que nos hace distintos a nosotros de todos los demás, lo que no es posible generalizar, lo que es la exeidad de cada quien, cada uno de nosotros, y que se resiste y es imposible de convertir en una visión general, ¿no? Cada uno de nosotros además aspira a hacer eso. No solamente es eso, sino que aspira a hacerlo, responde a sus aspiraciones. Yo quiero ser yo, distinto de todos los demás, ¿no? Y que nadie me confunda, ¿sí? Pero al mismo tiempo, yo quiero ser tu cuate, yo quiero ser parte de esta colectividad humana, yo quiero ser parte de esta sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque sin esta sociedad no soy. Para yo poder ser insociable, tengo que ser sociable. No puedo separarlas. No puedo decir, se puede ser una sin la otra. No puedo ser pura comunidad porque desaparezco. No puedo desaparecer en mi propia identidad. Pero no puedo ser solamente identidad yoica. No puedo ser individuo. Para ser individuo tengo que formar parte de la comunidad. Para ser comunidad tengo que tener identidad subjetiva. Es decir, aquí hay una dinámica extraordinariamente compleja entre la conformación de la identidad individualizante y la integración dinámica de una colectividad que se constituye a partir de todas las identidades diferenciales de aquellos que la conforman. Este juego, ¿no? Bien, y esto que Kant advierte ahí, tiene que estar sometido a una clara condición regulatoria. No puede darse sin una condición regulatoria. Supone una condición regulatoria y universalizante. Esa condición regulatoria y articuladora de todo esto, que produce el efecto integrador, porque lo que se necesita es algo que produzca un efecto integrador, que integre todas estas diferencias en una comunidad que a su vez está dotada de una identidad. ¿Cómo se produce este mecanismo integrador? A través de la ley. Es la ley la que produce este efecto integrador, y es a esa ley a la que apunta Kant, ¿no? Esa es la ley a la que apunta Kant. La ley de la razón humana, dirá en última instancia Kant, ¿no? Es la ley de la razón humana la que produce la posibilidad y la potencialidad de integrar todos estos seres diferentes en una colectividad a su vez dotada de una identidad propia. Ese es el bien, apostar, actuar en el sentido de respetar, y ahí viene la noción de respeto kantiana, que es fundamental, respetar esta ley que todavía no existe, pero que se constituye en el actuar mismo del sujeto. Es un devenir ley, ¿no?, de las acciones éticas. Bien. Bueno, vámonos.